En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Una vez soñé que estaba en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. El sonido del órgano inundaba las naves del imponente edificio sacro. Podía incluso sentir el barroco en cada poro de mi piel. Los riffs del órgano de Bach me transportaban a otra dimensión. Y de repente cesó la música y detrás del altar principal de la iglesia un grupo de sacerdotes y monaguillos aparecieron bailando una canción de Nati Peluso. Esto me dio una idea para un guión. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Y como en Totus Podcast amamos las ideas descabelladas, pero todavía tenemos algo de escrúpulo, le dije a Antonio que solo aceptaría su idea si en lugar de hablar de Bach y el reggaetón, hablábamos de Bach y el chotis. Y sí, querida audiencia, por alguna razón a José esa idea de unir a Bach con el chotis le parece menos descabellada que la mía. Entonces, a ver, compañero, ¿de qué vamos a hablar en este programa? En este programa vamos a hablar de música barroca y del chotis. Y para eso viajamos hasta donde Bach con Mantón de Manila. ¡Ay, el chotis! Ese baile castizo donde el hombre se comporta con la inmovilidad de un adoquín y la mujer le da vueltas como un satélite en órbita. Todo ello dicen sobre el espacio vital de una sola baldosa. Pero, ¿y si les dijera que la verdadera clave de este tour de force coreográfico no reside en una plaza de Madrid, sino en una iglesia barroca de Leipzig? Esta es la historia oculta del chotis y comienza con un hombre, Johann Sebastian Bach. La historia oficial, esa frívola dama que jamás ha sido invitada a una romería, nos cuenta que el chotis es una derivación de la Schottische, una danza centroeuropea del siglo XIX, pero eso es solo la punta del iceberg. Imaginen por un momento a un joven Bach. No solo componía fugas que hacían temblar los cimientos de la fe protestante, sino que, en secreto, sentía una irrefrenable curiosidad por todo aquello que cupiera en un espacio reducido. Un trastero, una caja de cerillas o, por supuesto, una baldosa. En su cuaderno para Ana Magdalena, escondido entre un minueto y una sarabanda, yace el verdadero tesoro. Un boceto titulado Ejercicio coreográfico sobre eje fijo, con mujer al cargo. El objetivo, componer una pieza tan rítmicamente perfecta que pudiera bailarse sin que el hombre se moviera ni un milímetro. Lo llamó, en un momento de genialidad musical y de premonición textil, la fuga del mantón. Por supuesto, la idea fue robada, mal interpretada y simplificada por un grupo de agitadores centroeuropeos que la vendieron como la polca escocesa. Bach, siempre purista, jamás habría aprobado ese tempo tan desenfadado. Él solo quería un sistema melódico que justificara el uso de un mantón de seda con flecos de unos 300 euros. Y en el fondo, no es la vida solo eso, una fuga constante, con un par de giros, donde la mujer siempre lleva el ritmo. Obviamente, esto que acabamos de contar es purita invención. Es parte de un juego, una ficción sonora, un ejercicio de historia-ficción que nos hemos permitido para experimentar un poco. Pero sí, es cierto que el cuaderno para Ana Magdalena Bach existe. Son dos colecciones de música que Bach compiló para su segunda esposa, Ana Magdalena. Contienen minuetos, marchas, arias, como el famoso aria en sol mayor, y pequeñas piezas de otros compositores. Es un tesoro histórico, pero está lleno de piezas didácticas y domésticas, no de planes secretos de baile. Por otro lado, el ejercicio coreográfico sobre eje fijo con mujer al cargo es totalmente inventado también. Es nuestra forma de conectar el rigor contrapuntístico de Bach con la inmovilidad del hombre en el chotis madrileño, creando la justificación absurda al sueño de Antonio. En mi sueño aparecía Nati Peluso, no un chulapo. Pero sigamos explorando esta ficción que nos permitirá llegar a los orígenes del chotis de una forma más divertida. Sigamos, porque el manuscrito secreto de la coreografía inmóvil, ¿dónde se escondía? ¿En una cripta? ¿Bajo llave en los archivos de la Biblioteca de Berlín? ¡Qué Bach! Estaba, como siempre pasa con los documentos históricos cruciales, en el lugar más inoportuno. En 1978, la musicóloga doctora Gretchen Pfefferkorn, mientras catalogaba la herencia de un primo lejano de Ana Magdalena, se topó con el cuaderno. No en una vitrina de caoba, sino pegado con mermelada de albaricoque a la base de una vieja tetera de plata. ¡Ah! ¡Ah, so! ¡Aquí está! Lo usaban como posavasos para una tira de noche.
Mire, justo debajo de la mancha de mora está el título. Ejercicio coreográfico sobre eje fijo, con mujer a cargo. Y un pequeño dibujo donde un Germán, muy enfadado, que no se puede moverse. Pero la doctora Pfefferkorn, al intentar despegar la hoja con una espátula de repostería, una herramienta habitual en musicología, no me pregunten más, rasgó el pergamino justo en la parte crucial, la anotación rítmica del eje de rotación. La fuga del mantón quedaba incompleta. Un enigma de 2 siglos que solo podría resolverse si pudiéramos confrontar a Bach con su fuente de inspiración. Y por suerte para nuestro guión, en el limbo histórico musical, el tiempo es tan flexible como un mantón de seda. Tuvo que ser muy interesante el proceso creativo de Bach. Y puestos a imaginar y fabular, vamos a imaginar una escena en la que el maestro de Leipzig tiene una profunda conversación musical con un chulapo madrileño. Vamos a recrear la escena. Un rincón mal iluminado. Johann Sebastian Bach, 55 años, peluca impecable, vestimenta oscura y seria, está tecleando frenéticamente en un clavicordio invisible. Aparece de repente el chulapo, 30 años, vestimenta chulapa inmaculada, con una parpusa ladeada y mascando un palillo. ¡Nein! ¡Imposible! La simetría armónica del andante con moto exige la tercera invertida antes del staccato final. ¡Schade! Este ritmo no funciona. ¿Qué pasa, maestro? ¿Se le ha desafinado el organillo? ¡Aso! ¿Organillo? Esto, mein Herr, es el universo en clave de sol. Y mi problema es con la movilidad. He diseñado un patrón rítmico perfecto para una danza de corte. Una donde el hombre mantiene su dignidad. A la dignidad. ¿Y para qué más quiere un hombre moverse? Yo me planto, pongo la mano en la cadera y que la chavala se apañe. Pero esa es la antítesis del contrapunto. Yo he buscado la complejidad, la modulación, la ornamentación, el equilibrio. Y usted lo ha reducido todo a girar sobre un eje. ¡Ah! A la vulgaridad de una baldosa. Mire, Juan Sebastián, mi baile es el colmo de la eficiencia. Es un baile que no gasta suela. Y lo más difícil no es girar, sino aguantar el tipo sin echarse a reír mientras le dan vueltas como a un tío vivo. Es la disciplina del quietismo coreográfico. ¡Ah, la mujer es la que dirige! ¡Esa es la herejía! Amigo, en Madrid y en cualquier parte, la que lleva el mantón de Manila es la que manda. La música la pone usted. El arte lo ponemos nosotros. Entiendo. Ich verstehe. Ya claro, es un minimalismo barroco madrileño. Sehr gut. Aber, por favor, en el futuro, cuando hable de mí, use el término fuga castiza con adornos de fleco. Es más preciso. Sabemos que encajar a Bach con un mantón de Manila es una hermosa travesura intelectual. Un encuentro imposible entre un luterano meticuloso y un baile madrileño que se mueve en pasos de cuadrado, como si la geometría hubiese decidido tomarse un vermú. Y, sin embargo, nuestro disparate tampoco lo es tanto si comprendemos que el choti, por muy castizo que sea, nació bien lejos de Madrid. Su origen está, como ya dijimos antes, en el Scottish, un baile centroeuropeo del siglo XIX. Vamos, que Bach estuvo más alejado temporalmente que geográficamente de los orígenes del chotis. Exacto, porque aunque nominalmente su nombre estuviera conectado con Escocia, este baile es más bien germano. Germano del chotis. Más bien primo germano. Se trataba de una danza por pareja, de compás binario, sencilla y muy popular en los salones de Viena, Berlín y Praga. Y mientras las mujeres bailaban el Scottish en Praga, en Madrid lo hacían con un mantón con flecos. El chotis entra en España hacia 1850 en el Palacio Real de Madrid. Una orquesta interpretó un Scottish en un baile de la corte de Isabel II. A partir de ahí, el baile dejó de ser un huésped extranjero y se fue castificando. El pueblo madrileño lo adoptó, lo comprimió, lo volvió más estático, más de girar sobre el propio eje y terminó por hacer lo suyo. En vez de moverse por el salón, el chulapo planta los pies como si pagara alquiler por metro cuadrado. Algo comprensible teniendo en cuenta el precio de la vivienda en Madrid. La música también cambió. Se mantuvo el compás binario y la estructura sencilla, pero se acentuó la melodía pegadiza y la sensación de paseo giratorio. Más tarde, en el teatro por horas y la zarzuela, el choti se convirtió en símbolo castizo.
El organillo, el verdadero sintetizador de la calle, lo consolidó en el imaginario auditivo de Madrid. En resumen, un baile centroeuropeo muta en España en plena ebullición romántica. Baja del palacio a los barrios y acaba coronado como un icono madrileño. Casi parece un cuento de migración cultural, del Danubio a Lavapiés en menos de un siglo. Si Bach hubiera vivido 300 años más, quizá habría compuesto un chotis en re menor BWV. ¿Por qué no? Donde la pareja gira en canon perfecto. Una cosa antes de ir enfilando el final del programa. José, has dicho que Scottish hace referencia a Escocia, aunque el baile es centroeuropeo. ¿A qué se debió esto? Pues parece que se trata de una pequeña broma histórica. Scottish significa escocés, pero no hay evidencias de que venga de Escocia. Lo más probable es que el nombre fuese un guiño comercial o una moda exótica, del mismo modo que hoy podríamos llamar baile inuit a algo inventado en Barcelona para hacerlo sonar más interesante. En cualquier caso, el nombre pegó y la música también. Hacia mediados del siglo XIX, el Scottish se extendió con enorme rapidez por Europa. En París, Londres o Viena era omnipresente en los bailes sociales. Cada país hizo su propia mutación. En América Latina derivó en variantes folclóricas. En los países germánicos siguió su línea más saltarina. Y en Madrid, como ya hemos contado, se convirtió en el chotis, mucho más estático, más de giro sobre uno mismo, casi un experimento de física rotacional con chulapos. La globalización del siglo XIX ya estaba haciendo sus misturas mucho antes de Internet. Pues mira, no era tan disparatada mi propuesta de unir a Bach con el reggaetón y lo que llaman hoy día música urbana. Ya, si quieres le cambiamos el nombre al programa y lo llamamos ¿Dónde vas? Ya tú sabes. No, déjate. Además, el título de este programa nos da pie a hablar de otra cosa muy curiosa. El mantón de Manila, uno de esos objetos que parecen salir de una tienda de antigüedades madrileña, pero en realidad vienen con un viaje intercontinental digno de novela de aventuras. Su historia empieza en China, pasa por Filipinas, continúa por México y termina en Madrid. Una especie de vuelta al mundo en seda bordada. El mantón nace de los pañuelos de seda chinos, especialmente de Cantón, famosos por sus bordados de flores, aves y escenas simbólicas. Eran piezas de lujo que viajaban en los barcos del Galeón de Manila, esa autopista marítima que unía Asia con América desde el siglo XVI. Los pañuelos llegaban primero a Manila, de ahí el nombre. De Manila a Acapulco y de México saltaban a España con flotas cargadas de tesoros y contrabando bien intencionado. Una vez en España, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, estos pañuelos de seda empezaron a transformarse. Se hicieron más grandes, adquirieron flecos largos y un estilo más propio. Las mujeres los incorporaron a su vestuario como prenda elegante, y en Madrid, en particular, se convirtieron en símbolo de identidad popular. No había verbena donde no apareciera un mantón orgulloso como si dijera «He cruzado medio planeta para estar en esta fiesta». ¿Y cómo entra en el chotis? A medida que el chotis se vuelve un baile castizo por excelencia en el siglo XIX, la estética que lo rodea se fija. Chulapo y chulapa, organillo y mantón. El mantón aporta color, movimiento y teatralidad. En un baile donde los pies casi no se mueven, el mantón hace el viaje dinámico, se despliega, se luce, enmarca los giros lentos de la pareja, funciona casi como un actor secundario. Así que el chotis, que venía de Alemania como un turista despistado, se encuentra con el mantón, que viene de Asia tras un Erasmus de varios siglos. ¿Quién iba a decir que uno de los símbolos más característicos de Madrid es un complemento chino-filipino? Esto abre la puerta a imaginar a Bach viendo a una chulapa agitando un mantón bordado mientras él escribe una coral en 2x4 con cara de «Esto no me lo explicaron en Leipzig». Y a todo esto, José, ¿a ti te gusta el chotis? Tanto como una patada en los... Madrid, Madrid, Madrid. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.